Buenas a todos, otra vez, de nuevo, vamos a entonces resolver el práctico 10, ¿no? Sí, creo que es el 10. Entonces, vamos a callarear. Lo estoy mirando un poco. Ahí va. Entonces, vamos a separar este video. Primero voy a resolver la parte 1 y luego voy a resolver la parte 3 y después la 2, que es la más complicada, voy a dejar para el final. Entonces, funciones inyectivas. Acá te pide que para las siguientes funciones demostrar que son estrictamente monótonas en el eje real de escribir su dominio. Ok. Esto me parece que lo pueden hacer ustedes solos. O sea, en caso que son inyectivas, por ejemplo, tienen que ver si estas son inyectivas o no. Me parece que se lo pueden hacer perfectamente solo y pueden despejarlo. Un cuidado. Si van a despejar acá, por ejemplo, pero no tienen que ver si pueden, pero si pueden, van a tener que hacerlo parte por parte. Determinar en cada caso intervalos maximales, es decir, intervalos que sean lo más grandes posibles, donde la función f sea invertible sobre su imagen. Ok. Acá lo mismo, no son nada difíciles estos. Ok, van a tener que tener cuidado un poco con o con estos de acá, más que nada. F y G, monótonas crecientes, probar esto de acá son monótonas crecientes. Lo mismo, para probar que son monótonas crecientes, es usar la definición y verificar que verifica. Verificar que es biyectiva. A ver, hay una regla universal de todo estudiante que es que si te ponen 101 es que tiene que ser trivial la forma de verificación. Vamos a la parte 3. Para cada una de las 7 funciones graficar f, ok. En este caso, van a tener que graficar f y la función, van a graficarla. Grafiquen cada una de las funciones, tómense su tiempo para ver qué sucede y ver si alguna es discontinua. Ok. Acá puede estar bueno revisar algunos teoremas de integración. Digo, ya les spoileo que posiblemente ninguna sea discontinua porque creo que ninguna función, ¿no? Que tiene puntos de discontinuidad, si yo la integro, si yo tengo una función con algunos puntos de discontinuidad, si yo la integro toda, la voy integrando así como con esta regla, no te debería quedar discontinua, debería quedar continua. A ver, se considera la siguiente función, f de RNR definida por esto de acá. Demostrar que es monótona creciente acá y monótona decreciente acá. Deducir que es localmente integrable en R. A ver, es continua esta función, por lo tanto es integrable en R, ¿ok? Así que esto no es un problema. Ver que es monótona creciente es, a ver, f de 0 vale 1, ¿ok? Y esta función, ¿cómo se comporta? Se comporta como una cuadrática. Por lo que para todo número, ¿no? Para todo número mayor a 0, va a ser una función creciente, o sea, va a ser una cuadrática que crece. Para todo número menor a 0, va a ser una función decreciente. Por lo tanto, y además, como este número siempre es mayor o igual que 1, significa que si acá esta función es decreciente, acá va a ser creciente. Y si acá esta función es creciente, acá va a ser decreciente. ¿Ok? Eso lo tienen que escribir, pero esa es básicamente la demostración. Definimos la función, ok, es la primitiva de esta, ok, integral de esta. De demostrar que la función f es continua. Ok, para demostrar que es continua es bastante sencillo. Lo que tienen que hacer es lo siguiente, vamos a lo que tienen que hacer es sencillo. Es, agarran así, ¿no? Y ponen de 0 a x más h de lo que está dentro, que es una f continua, ¿ok? Esta es continua. Menos 0 a x de otra f continua. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a de x a x más h
de esta f. ¿Ok? ¿Y qué sucede? En ese intervalo, sabemos que además esta f está acotada por 1. Entonces esto va a ser menor o igual que... Esto va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que h por h. Entonces esto va a tender a 0 cuando h tiende a 0 y por lo tanto es continuo. ¿Ok? A ver, demostrar que la función f es continua, que es impar es claro, porque es positiva. Fíjense que como es positiva, va a ser impar. Es positiva y simétrica f, chiquita, entonces va a ser impar. Ok, fíjense que f de menos x es... O sea, no voy a dar más pistas. Y estrictamente creciente en R, o sea, usen las definiciones y verifíquenlas, nada más. La función f es la función arcotangente, esto lo demostraremos más adelante. Ok. Sea f de i un intervalo y a un punto de i cualquiera. Demostrar que si f es... Demostrar que si f es positiva o nula en el intervalo i, entonces... Ok, esto es lo mismo, el mismo argumento que tenía que usar anteriormente. Ok, la función definida por... Perfecto, calcular de forma explícita esto. Esto es muy sencillo. Les va a quedar una cosa de esta forma. Ok, para x menor que 1, por ejemplo, les va a quedar t cuadrado sobre 2. Para t mayor o igual que 1, ¿qué les va a quedar? Un medio más 2t, ¿no? Probar que la función f es continua. Sí, es por lo que yo les dije. O sea, ahí creo que un teorema, no sé si lo vieron en el teórico, que les dice que normalmente las primitivas son continuas. Se f definida mediante ¿qué? Esto de acá. Ok, tienen que resolverlo y se halla. Creo que ya sé cuál es. Opcional. ¿El opcional cuál es? Que no lo miré porque como era opcional. Sea n cualquiera. Demostrar que si t es mayor que 1, entonces logaritmo de t es menor que 2n t1 sobre 2n. Sugerencia, escribir log de t igual a... bueno, está. Y como log es menor o igual que esto de acá, ¿no? Y usar la desigualdad, eso. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Log de t, esto es menor o igual que esto menos 1. A ver, y usando la parte anterior, probar que log de t sobre esto es menor que... Me imagino concluir que... Ok. Está bueno este ejercicio opcional. Ok. Ok. Interesante. Vayamos a la parte 2. A ver, para este ejercicio hay algunas cosas que voy a tener que explicar de cómo encararlo, porque si intentan hacerlo linealmente, al menos a mí no me pareció tan cómodo, ni lo pude hacer. Para probar que es continua, es sencillo, es el mismo argumento prácticamente que se usó acá. Con aquella función f, o sea, en general pueden demostrar que si f es continua, la función definida como la integral es continua.
¿Ok? ¿Qué es biyectiva? Es más difícil. Primero tienen que ver qué es inyectiva. Ver que es inyectiva es fácil de ver. ¿Ok? Ver que es inyectiva es fácil. Para ver que es sobreyectiva, me parece que tienen que usar lo siguiente. Que el log, a ver, de 2 a la n es igual a... No, el log de 2 por n es igual al log de 2 a la n. Entonces, ¿qué van a tener? Si saben esto, ¿no? Si esto lo saben, entonces van a tener, ¿cómo lo podemos saber eso? Eso me parece que creo que se puede usar de la expresión integral. No sé, fíjense si esto se puede usar de la expresión integral. Porque si esto se puede deducir de la expresión integral, entonces lo que van a tener es que el logaritmo tiende a infinito cuando x tiende a infinito. ¿Ok? Si el logaritmo va a más infinito y a menos infinito cuando x tiende a 0, por inyectividad y por continuidad, y porque el logaritmo de 1 es 0, ya está, es usar Bolzano y listo, es sobreyectiva. ¿Ok? Ahí usan Bolzano. Entonces, y ahí se puede definir la inversa, que es la función exponencial. Ver que es continua, ver que es biyectiva es trivial porque es la inversa. Ahora, para ver que es continua, tienen que utilizar este argumento, o sea, exponencial de x más h, tienen que usar que esto de acá tiende a 0 cuando h tiende a 0. Entonces van a tener que decir que esto es el logaritmo de alguien. O sea, pero para demostrar esto, van a tener que demostrar, o sea, para demostrar que es continua, yo les recomendaría primero demostrar la parte C. ¿Qué implicaría esto? O sea, primero demostrar esto, es sencillo, y demostrar esto de acá. Demostrar esto también está bueno, pero demostrar esto es clave para poder demostrar la continuidad. ¿Por qué? Porque ahí van a poder hacer justamente lo que yo les decía, demostrar que esto tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Por qué? Porque ahí van a poder sacar exponencial de x de factor común y tener exponencial de h menos 1. Y ahí tienen que fijarse que exponencial de h menos 1 tiende a 0 cuando h tiende a 0. Y eso de ahí creo que lo pueden demostrar con la parte de logaritmos, con logaritmos creo que lo pueden demostrar bastante bien. Porque van a tener exponencial de h es igual a exponencial de logaritmo de un x0 con x0 tendiendo a 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Si h tiende a 0, es que esto tienda a 0. Pero para que esto tienda a 0, x0 tiene que tender a 1. Yo creo que lo que pueden hacer, sí, es ir por ahí. Me parece que por ahí podría servir. Creo que debería salir por ahí. En el fondo lo que tienen que demostrar es que p a la h menos 1 tiende a 0 cuando h tiende a 0. Ok, si consiguen demostrar eso, ganaron prácticamente. ¿Cómo hacer este de acá? Cuando existe un único valor E, esto es por la biyectividad. Y como consecuencia, esto es por la biyectividad. Por inducción, esto de acá, la inducción es usando esto, no. Tienen que usar la propiedad de la inversa. Acá la clave es usar que el logaritmo de la exponencial es la identidad y que exponencial del logaritmo también es la identidad. Entonces, ¿qué van a tener que hacer?
sabes que exponencial de 1 es esto, entonces vas a tener que ver, ok, exponencial de 2, ¿no? Es 1 más 1, y ahí usan esto de acá. Entonces por inducción ya queda. Esto de acá es por lo mismo, es combinar esto con esto de acá. ¿Ok? Es debido a estas últimas dos propiedades que escribimos así. Esto de acá normalmente es, la demostración para esto es igual que lo que venimos haciendo arriba. Para demostrar por inducción esto de acá, tienen que justamente, si demuestran que esto se cumple para x, o sea que x a la n por x a la m es igual a... O sea que para demostrar eso normalmente, o sea, van a tener que usar esto de acá. Porque acá les queda una constante. Fíjense que acá les queda una constante. Entonces yo que sé, x a la n es igual a x a la n más 1 es x por x a la n a la n. O sea, x a la n más 1 es x por x a la n. Entonces, ¿qué va a pasar? En x a la n es e a la n logaritmo de x. Y el otro es e a la logaritmo de x. Entonces, los dos como están multiplicados, es lo mismo que es lo mismo que la suma de n logaritmo de x más logaritmo de x. ¿Qué te da eso? Te da logaritmo de x por n más 1, que es la definición de x a la n más 1. ¿Ok? Tienes que utilizar esto de acá. Mostrar las siguientes igualdades. Esto es opcional. ¿Ok? Esto lo pueden intentar hacer, así que no voy a comentar mucho esto. Esto de acá se define para todo real fijo. Acá era para un real. A la función en x. Verificar que x es continua. Sí, por supuesto, ¿no? Porque es composición de continuos. Demostrar que es estrictamente creciente cuando alfa tiende a 0. Esto tiene que usar la propiedad del logaritmo, de que es inversa al logaritmo y que por lo tanto, si es creciente, el logaritmo es creciente, por lo tanto la inversa va a ser creciente también, y cosas así. Tiene que ver que a la x es creciente. Cuando f es estrictamente creciente, cuando alfa es menor a 0, seguro tienen que ver que a la x es decreciente cuando tiende para el otro lado, tiene esas cosas, y eso sale de esto de acá. Esto sale esto de acá, y que es creciente sale prácticamente de esto. Porque vamos a tener que x menos y, que es x más menos y, o sea que es exponencial de x por dividido exponencial de y, por lo que es positivo. ¿Ok? Siempre. Pero a menos que, ¿qué pasa? O sea, es creciente como yo tengo x más h menos x, ¿qué sucede? Tengo entonces, ¿qué tengo? Tengo exponencial de h, que es positivo. ¿Ok? Yo tengo exponencial de x más h menos exponencial de x. Eso que es exponencial de x por exponencial de h menos 1. Pero como h es mayor a 0, entonces es mayor a 1 y por lo tanto es positivo. Ahí le sale lo de creciente. Ok, demostrar que esto sucede. Para demostrar que esto sucede es un poco más, tienen que fijarse en una cosa. Fijarse que esto en el fondo es un logaritmo. Es el logaritmo de e a la x. ¿Ok? En el fondo lo que tienen que fijarse es eso, y que esto de acá es el e del logaritmo de e a la x. Y esto es también, pero con el 0. Entonces te queda el límite, te queda lo mismo que si yo tuviera, en el fondo tiene que mostrar que es análogo a que si yo tuviera logaritmo de e a la x, logaritmo de un x0,
con que con x0 menos 1, el límite cuando x0 tiende a 1 es lo mismo que esto, y esto tiende a 1. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, por eso tienen que usar un cambio variable que les permita lo que acabo de decirles. Porque en el fondo esto de acá, ¿qué es? Esto es un x es el logaritmo de a la x. Entonces, si mi cambio variable x0 es igual a e a la x, ya está. ¿Ok? Tienen que ver que se puso ese cambio variable, todo eso. Y con los límites acá, les voy a ser sincero, del D en adelante no tengo ni idea cómo se hace. Porque igual, no sé cómo se hacen. Sé que se hacen sencillo con una técnica que van a ver posiblemente no en mucho tiempo. Los siguientes prácticos que será L'Hopital cuando vean derivación. Entonces salen muy fáciles con eso. Estos creo que no salen con L'Hopital, pero no sé cómo se hacen. Creo que este sí se puede llegar a hacer. Este sí creo que no sé. Este sí creo que sé. Estos son sencillos. Estos son. Para estos tenés que multiplicar entre x y x, para que abajo te quede un x cuadrado. Entonces, eso ahí va a tender a 1 y te va a quedar, te va a quedar un x arriba, por lo tanto va a tender todo a 0. Acá lo vas a tener que multiplicar por x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces, vas a agarrar esta parte con el x al cuadrado menos 1 que te va a quedar por acá, y va a tender a 1. Y acá te va a quedar x menos 1 con un x al cuadrado menos 1. Entonces ahí vas a tener que resolver un límite de polinomios. Acá lo mismo, multiplican por x al cubo más 1 sobre x al cubo más 1. Para esto no sé. Para este está bueno usar lo siguiente, que es que eso te da igual a e a la raíz de x por e a la raíz de... Bueno, creo que es raíz de x más 1 sobre x, todo menos 1. Entonces ver que esto tiende a que a e menos 1, creo. Entonces esto va a tender a más infinito. Algo así es. Así tendría que funcionar. ¿Ok? Así que esto es un poco sobre el práctico 10. Es un poco sobre el práctico 10. Así que, bueno, espero cualquier duda. Un abrazo.